Muy buenas noches, familia, muy buenas noches, tengan todos ustedes, feliz y bendecida noche, tengan todos ustedes, cómo se sienten el día de hoy. Hoy es primer día, ¿no? Hoy es lunes 20 de febrero, lunes 20 de febrero. Bueno, hoy le quiero contar que hoy vi muchos ejercicios muy bonitos que me enviaron acerca de la oración científica. Muy buenos los ejercicios que me enviaron hoy. No sé si alguien quiera contar un poco cómo se ha sentido con la oración científica. Carlos me mandó un audio que me encantó. Carlito me mandó un audio muy bueno. Carlito, felicitaciones. Y me gustaría escucharte, Carlos, con el tema de la oración científica. Ahora, ¿cómo entiendes el tema de la programación mental, el tema de expandir y en vez de pedir, dar gracias por todo lo que estás haciendo? Muy buenas noches a todos, a Wilmar, a todos. Pues para mí, esto ha sido una bendición. La verdad, yo nunca había tenido una clase como esta, sí. Y una de las cosas que más me dificultaba a mí era poder hacer la oración científica, no encontraba la forma. Pero le escuché varias veces repetir a usted que decía que calcó, prácticamente copió todo lo de Napoleón. Yo copié la oración suya toda, me fueron 7 páginas. Y luego, cuando fui a arrancar para hacer la mía, eso comenzó a fluir de forma natural. Y me encantó esa parte porque iba fluyendo mis sueños y sienten como una alegría, es hermoso. Y ahora lo que quiero es aprender cómo es que se hace para colocarle de fondo esa música y esos videos. Me encantaría hacerlo así. No sé cómo se hace, pero me gustaría hacerlo. Super, ahorita eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer también para ponerles, la idea es que vamos a colocarle música, vamos a ponerle visualización cuántica a sus audios. Tienen que quedar perfectos, tienen que quedar perfectos. Yo algunos están muy bien, tienen muy buena dicción, pero se escucha mucho ruido al fondo, entonces la idea es que sean muy buenos para poder hacer un producto chévere, ¿sí me entiende? Para poder hacer la oración científica. Bueno, chicos, les pedimos a los líderes que por favor encendamos la cámara. Recuerden que estamos en un curso de liderazgo y es muy importante que todos tengamos camarita encendida para que estemos, por lo menos en estos minutos, estemos conectados directamente al Power, ¿ok? Bueno, no sé si Y noticias muchas gracias. positivas. Gracias, Carlito, muchas gracias. ¿Alguna Muchas noticia gracias a positiva? usted por enseñarnos. Gracias. Gracias, Carlitos. ¿Alguna noticia positiva, chicos? Sandrita, Gina, Fanny, Magda, Luz Mari. Tenemos a Bueno, Gina. pues te cuento. Hola, buenas noches a todos. Pues le cuento que estos ejercicios son muy prácticos, de verdad, son muy interesantes, muy chéveres. Como decía mi hermano, al hacerlos con la técnica que usted nos está enseñando, es algo maravilloso. Se viven experiencias muy bonitas. Bueno, como te comentaba esta tarde, yo tenía la experiencia del espejo, pero no con la técnica que usted nos está enseñando. Y la verdad que hasta uno se pide perdón porque uno mismo se independiente o de manera, de manera indiferente, ¿no? Como inconsciente, se lastima a diario. Uno se apega de pronto a palabras negativas que escuchó en el pasado o en su infancia. Y eso hace que uno como que va desarrollando ciertas cosas negativas en uno mismo y que uno se enfrasca en eso. Pero haciéndoles el ejercicio como tal cual como usted nos lo explicaba, sale uno pidiendo perdón hasta por llorar por nada. De verdad que sí, es muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues, como te contaba, había cosas que como no entendía muy bien, pero gracias a, vuelvo y digo a mi hermano que es el que me explicó algo y arranqué y ya hagámosle. Y hice la oración que te envié y la otra tarea también. Súper, Nerita, súper. Bueno, chicos, hoy, después, muchísimas gracias, Gina, por participar. Gracias por participar. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Muy interesante el tema.
y yo quiero empezar contándole algunas historias, ¿verdad? Unas historias muy chéveres, porque a mí me encanta, ¿verdad? Me parece que uno aprende mucho por las historias. Entonces, voy a colocarte Danielito de Confitrión. Ahí está Jenny Tautos también de Confitrión, para que me ayuden recibiendo personas. Voy a poner a Luz Mari, también de Confitrión, para que, por eso, si va a entrar alguien, para que me ayuden, ¿vale? Bueno, chicos, esta noche quiero empezar esta noche contándoles algunas historias, y en el ejercicio de las historias, yo quiero que usted viva esta experiencia como si fuera su propia experiencia, ¿ok? Es para que nos pongamos en los zapatos del otro. Resulta que había un hombre que estaba conduciendo por una carretera a 120 por hora, o sea, iba supremamente rápido cuando ocurrió lo que tenía que pasar. Se distrajo con algo que estaba al margen del camino, y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha, apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. Ya las cosas estaban muy encima, y el gran camión que se venía de frente, de pronto frenó. Y para salvar la vida, él venía en moto, para salvar la vida, él tumbó la motocicleta inclinándola, ¿sí? Y él dio un patinazo así, con esa angustia de ver ese camión, esa cosa tan grande encima, ese camión, y él da un frenado estrepitoso para poder salvar la vida. Y él dice que le parecía como eterno verse allí. Él veía el desplazamiento, aunque eso pasó en microsegundos. Él vio que la vida se le vino encima, ¿verdad? Se acordó absolutamente de todo. Le pareció ese momento eterno. Y se vio a sí mismo en cámara lenta, pasando por debajo justo del camión. Pero sucedió lo peor. La gasolina pierde el tapón, el tanque pierde el tapón de gasolina, y todo el combustible comenzó a derramarse y se incendió. Una llamarada enorme. Y cuando él se despierta, cuando él vuelve en sí, él se halla en la cama de un hospital. Traspasado por el dolor, incapaz de moverse, sin atrever casi a respirar. Usted sabe qué es no respirar. Sin atreverse a respirar, el dolor era intenso, las quemadas en el cuerpo eran horribles. 3/4 partes del cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras en 3er grado. Pero ¿sabes una cosa? Él se negó a rendirse, luchó por salvar la vida, y luego de reanudar nuevamente su carrera profesional, solo para recibir otro golpe abrumador que le dio la vida. ¿Sabe qué pasó después? Después de que él se recupera del grave accidente de las quemadas, vuelve a trabajar, y cuando estaba yendo para otra ciudad en un avión, un accidente de avión, el avión cae, choca, ¿verdad? Y le dejó paralizado de la cintura hacia abajo para toda la vida. O sea, quemado todo el rostro en el primer accidente, y en el segundo accidente, cuando el avión se viene abajo, él queda inválido de la cintura hacia abajo, ¿sí? Y a veces pasa, ¿no? Que en la existencia de todos nosotros, todo hombre o toda mujer, hay un momento en que uno tiene que hacer una decisión con total convencimiento y sin detenerse ante ningún obstáculo ni ceder ante ninguna dificultad. Y yo viví eso. Yo les contaba a ustedes que cuando estaba yo pasando por el tema del dolor, que en donde la morfina no me hacía efecto, ¿verdad? Que ahí tenía un dolor enorme, ¿verdad? Y ahí tenía, a veces el dolor era tan fuerte que tenía ganas de abandonar la vida, y yo decidí 2 veces morirme, porque el dolor era intenso. Yo sé qué es eso. Yo sé qué es eso, pero también sé que es tomar una decisión con una total decisión, con un total convencimiento. Y no importa que los obstáculos, que el dolor te llegue, sí, que todas las dificultades te lleguen en un solo instante, un momento en que se ponen a prueba todos los recursos con los que disponemos,
que se pone a prueba toda la ley de la atracción, todo lo que había aprendido, que se pone a prueba todos los libros, toda la información, todo lo que tenía en la mente, ¿verdad? Ahí se pone a prueba un momento, ¿sí? Un momento donde todos esos recursos, todo eso que usted está aprendiendo son recursos que van quedando archivados en su cerebro, en su mente, ¿verdad? Y que a veces la vida parece totalmente injusta. ¿A quién le ha pasado que ha tenido situaciones en la vida donde la vida le parece totalmente injusta? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todas las personas, algún momento nos ha pasado así. Y un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión de las cosas, nuestra perseverancia, se ven forzados hasta lo último, hasta el límite y hasta más allá, ¿verdad? Cuando uno cree que ya no puede, que el cuerpo como que no le da más, toma uno esas fuerzas y uno va a otro paso más adelante, ¿sí? Para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirnos en unos individuos mejores. Para algunas personas, oportunidades como estas nos hacen mejorar. Para otros, dejan que la experiencia les destruya. Estas personas que no aguantan, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que las personas responden ante los desafíos que nos da la vida? ¿Se ha puesto a preguntar alguna vez eso? Yo sí. Yo sí me lo he preguntado muchas veces, muchas veces. Desde siempre a mí me han gustado los motivos de cómo se comportan las personas, cuál es el comportamiento humano. Y desde que tengo uso de razón, a mí me obsesiona descubrir por qué algunas personas, algunos hombres sobresalen entre las personas que les rodean. A mí me pasaba eso muchísimo. Cuando estaba sentado en el seminario y tenía al frente al orador, muchas veces yo lo veía así como si fuera una cosa enorme. Yo decía, wow, es que él es él, ¿sí? Es que ahí están ellos porque ellos son los líderes, ¿verdad? Ellos son los líderes, pero yo no. Yo no soy capaz de hacer eso, ¿sí? Me sentía chiquitico, chiquitico mentalmente, ¿verdad? ¿Por qué esa persona sobresale y yo no? ¿Por qué esa persona comienza a sobresalir y yo no? ¿Qué hacen de diferente? A mí eso siempre me gustaba como investigar y encontrar como el comportamiento humano. Yo les he contado a ustedes que yo siempre he estado como en la búsqueda, ¿verdad? Yo estuve en la búsqueda espiritual, yo estuve con los cristianos, estuve con los Rosacruces, estuve con curso de milagros, siempre era como buscando una verdad y siempre he sido un buscador, ¿verdad? ¿De dónde salen los líderes y dónde salen los triunfadores? La pregunta que a veces uno se hace, ¿de dónde salen los líderes? ¿Por qué se hacen líderes? ¿Por qué triunfan? ¿Y a qué se debe que muchas personas vivan felices? Y no importa si están pasando por situaciones adversas. Mientras que otros, en apariencia, que todo lo tienen, en apariencia que están felices, ¿sí? Que están económicamente bien, que están llenos de desesperación y rabia y depresión. ¿Usted ha visto gente así? Que a usted cree que todo lo tiene, pero mantienen así desesperados, llenos de desesperación, de rabia, depresivos. Aquí entonces, familia, permítame contarle otra historia, la segunda historia. Y observemos la diferencia entre los dos protagonistas. Recuerde, el primero se distrae en la moto, se rueda para no morirse, se va por su motocicleta, se resbala, ¿verdad? Y pasa por debajo del camión, a lo que el tanque pierde la tapa, el combustible se riega y salen llamaradas. Cuando él se despierta, se encuentra en un hospital totalmente quemado, se recupera, se monta en un avión y queda cuadrapléjico para toda la vida. Esa es la primera historia. Ahora la segunda historia. Mira esta segunda historia. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte, un hombre que a todo le va bien. Esa persona que todo le va bien. Es un profesional del espectáculo, fabulosamente rico y que tiene muchos seguidores, la gente lo ama. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedias que hubo en Chicago.
y casi enseguida se convirtió en una estrella de esa compañía. Era una persona que todo el mundo lo quería. Y esa persona no tarda en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York. Durante la década de los 70 se convirtió en uno de los más grandes triunfadores de toda la televisión. Una persona con un carisma espectacular. Y luego, uno de los actores cinematográficos más cotizados. Todos los directores querían porque sabían que cuando ese actor estaba en su película era taquillero. O sea, el tipo era súper taquillero. Y se pasó al campo de la música y el triunfo también fue inmediato. O sea, de esas personas que todo le alumbra. No solamente era buen actor, sino que también era buen cantante. Imagínense eso. Tenía docenas de amigos que le admiraban, una esposa que lo amaba, una esposa que lo quería muchísimo, ¿verdad? Que era buena esposa, buena amante, y él también tenía posesiones en la ciudad, tenía diferentes casas, tenía propiedades, casas, tenía carros allá en Nueva York, y también tenía una propiedad en las Islas Marta, que es un lugar de descanso de los famosos. Entonces, a primera vista, posee todo lo que una persona desea ambicionar. La pregunta: ¿cuáles de estas dos personas usted prefiere ser? ¿Alguien me responde? ¿Cuál de las dos personas a usted le gustaría ser? ¿Cuál te gustaría ser? Segunda. ¿La segunda? La segunda. Claro, la segunda. Hasta ahí la historia, decimos la segunda. ¿Alguien le gustaría ser la primera? ¿Alguien le gustaría la primera? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie. Difícilmente nadie se pondría en el lugar primero. Es una de las personas con más, mire, ¿sabe una cosa? Nadie se va a colocar en el lugar del primero, nadie. Pero déjeme que continúe la historia. Mire la historia. De los dos hombres, el primero es una persona con más vitalidad, fuerza y éxito que yo he visto, ¿verdad? Él se llama W. Mitchell. Él está en Colorado. Y le quiero mostrarle a W. Mitchell. Deme un segundito, por aquí está. Mire. Esta es la persona el que tuvo el accidente. Se llama W. Mitchell. Mire cómo está todo quemado. Mírelo. Destrozado, vuelto a nada. Y mire la historia de W. Mitchell. Desde su terrible accidente de moto, ha conocido más triunfos y alegrías que muchos otros en toda la vida. Cultiva unas relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de los Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura en un escaño en el Congreso. Pese a tener el rostro grotescamente desfigurado, ¿sabe cuál es la consigna de la campaña? Dice: vote por mí para el Congreso y no seré solo un guapo más. Qué linda, ¿no? Qué actitud. Espectacular. Y mire la historia del segundo. Esta es la primera, el desenlace de la primera historia. Mire la del segundo. Este es John Belushi. Tipo que lo tenía todo, cantaba, buen actor. ¿Ustedes se acuerdan de James Belushi? Bueno, ustedes de pronto no, pero los que estamos más mayores de 30, sí. Yo ya voy a alcanzar a Luz Mari. Cuando John Belushi, que es el hermano de James, ¿verdad? Cuando él se murió a la edad de 33 años, jovencito, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína. Pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos años más de los que tenía. Exteriormente no le faltaba nada de nada. Interiormente estaba vacío desde hacía muchos años. ¿Qué tal esas dos historias? Buenísima, ¿no? ¿Mi marido tiene mano levantadita, negrita? Sí, negritos, yo levanté la mano. Pues ustedes me escuchan, tengo un poquito de ruido al fondo, pero voy a tratar de que me escuchen un poquito. ¿Me escuchan, negro? Sí. Sí. Quiero contarles que yo conozco una persona como la primera.
No sé, Negrito, si tú lo conoces, pero yo sí conozco una persona como la primera. Él es un hombre que, de verdad, yo lo admiro mucho porque imagínense que él era un tipo normal con un hogar, su esposa, sus hijos, trabajador, normal. Y una vez él estaba en su casa y entonces empezó a llover. Entonces empezó a llover, a llover, a llover y él fue, la esposa se fue a bajar pues a bajar la ropa para que no se lloviera, que estaba pues en la terraza. Entonces él vio que su esposa, cuando estaba cogiendo la ropa, su esposa se estaba electrocutando. Y él cogió a su esposa, darla pues de los cables y él también quedó electrocutado. Y él cayó pues nadie más lo tocó. Obviamente esos estaban quemándose ahí, se estaban quemando los dos y nadie se atrevía pues a tocarlos más hasta que llegaron los bomberos y se los llevaron y todo. Y él estuvo en coma muchos meses. Entonces él se despertó de su coma como a los 6 meses. Y cuando se despertó de su coma, pues, de lo primero que se dio cuenta es de que su esposa había muerto. Y él absolutamente, completamente quemado y destrozado. Había perdido sus piernas, había perdido sus brazos, había perdido su miembro, se había quemado el rostro, el cuerpo, o sea, estaba completamente quemado. Entonces, imagínense una persona para volver a empezar así. Pensaría uno, digamos, como en el sitio como de donde, uy, no sé, que de dónde se agarra uno para volver a empezar. Y él volvió a empezar. Y es un tipo que hoy en día es empresario, es un empresario, es una persona que tú la ves y no es una persona que se sienta menos que otras, es una persona con una actitud alegre, es una persona servicial y es una persona muy agradable de la cual hay que aprender. Y uno lo ve y le da impresión porque es que no sé ni cómo va al baño, la verdad. No tengo idea, no tiene manos. O sea, tiene un ganchito, pero no tiene un ganchito. Entonces, imagínense que de pronto, cuando yo veo ese tipo de personas como él, me confronta mucho, me confronta. Y empiezo, oh, Dios, a hacer mi lista de gratitud y mi lista de gratitud y no sé, es admirable, la verdad es admirable cuando uno conoce personas así. Gracias, gracias. Súper, súper. Bueno, el tema de hoy está muy, muy interesante porque la pregunta es ¿en qué consiste la diferencia entre las personas que tienen todo lo que tienen, lo que quieren tener, lo que hay que tener y quienes no? ¿Cuál es la diferencia entre todos los que tienen lo que hay que tener y entre quienes no lo tienen? Entre quienes hacen lo que hay que hacer y entre quienes no. ¿En qué consiste la diferencia? Porque uno supera adversidades tremendas como ese caso que acaba de contar Luz Mari, como el caso que yo les acabo de contar, porque hay personas que superan esos problemas tan difíciles, esos problemas tan tremendos, ¿sí? Y convierten la vida en triunfo, mientras que otros, pese a contar con los resultados, voy a colocar un micrófono en silencio porque Gina Quintero va a silenciar a Gina que se le abre el micrófono. Entonces, hay otras personas que, pese a contar con todas las ventajas, se convierten en un desastre total, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿cómo consiguen las personas que todas las experiencias se vuelvan a su favor? Mientras que otras, cualquier experiencia actúa en contra de ellas. Hay personas que se quejan de todo. Por cualquier pendejada, por cualquier estupidez, se les viene el mundo encima. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona se derrumba ante cualquier cosa, por más sencilla que sea, ahí se va a quedar si no aprende y no tiene como un conocimiento, una conciencia de que tiene que avanzar. Porque, ¿sabes una cosa? Las personas, nosotros nos envejecemos, tenemos una línea de tiempo, ¿sí?
pero no significa que en esta línea de tiempo, que es horizontal, yo tenga un crecimiento vertical. No pasa, no es lo mismo. Hay gente que se envejece y siguen siendo los mismos estúpidos toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. La gente sigue siendo el pensamiento bajito toda la vida. Hay personas que en menos tiempo logran comenzar a tener un crecimiento vertical. Personas que se educan, personas que aprenden, personas que están invirtiendo tiempo en autoconocimiento. Y usted ve jóvenes que son mucho más maduros que viejos de 50, 60, 70 años, que son muchísimo más maduros. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿En qué consiste la diferencia entre W. Mitchell y John Belushi? ¿Cuál es la diferencia que resume toda la diferencia de la calidad de la vida? ¿Verdad? Toda la diferencia se reduce, familia, en esto que es muy importante. Toda la diferencia de los casos que usted acaba de escuchar se reduce en la manera como nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Cómo yo me hablo a mí mismo y cuáles son las acciones que estoy emprendiendo. ¿Cómo me hablo yo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me creo? ¿Cómo me digo cuando me pasa algo? ¿Y qué acción emprendo? Ahí radica la gran diferencia. Ahí radica la gran diferencia. ¿Qué hacemos cuando, tras poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? ¿Qué pasa allí? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Los que triunfan no tienen menos problemas que los que fracasan, no. Los mismos. El que triunfa tiene el mismo problema que el que fracasa. Yo creo que el que triunfa tiene más problemas que el que fracasa. Porque el que triunfa lo intenta más veces, entonces tiene más fracasos. Tiene una suma de fracasos. Una suma de fracasos. ¿Sí? No tiene menos problemas el que fracasa. Las únicas personas que no tienen problemas son las que ya están muertas. Las que están en el cementerio. Esas sí no tienen problemas. Ahí me ayudan, chicos, con micrófonos, por favor. ¿Me ayudan con los micrófonos? Esas sí no tienen problemas. ¿Usted no quiere tener problemas? Muérase. Punto. Lo que distingue el fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba en cómo nosotros percibimos lo que nos pasa y qué hacemos en consecuencia. Cómo me hablo con la situación y qué hago en consecuencia de. Entonces, ahí, familia, está la información. El ejemplo, cuando le comunican a W. Mitchell, en la foto que yo les mostré ahorita, la información que él estaba cubierto de quemaduras de tercer grado, todo el cuerpo, hasta un 75%. Él pudo en ese momento elegir varias maneras de interpretar la información. En ese momento él pudo elegir varias maneras de interpretar. Por el significado del accidente, pudo ver en el mismo un motivo para morirse. Yo me quiero morir. ¿Sí? Imagínese usted. Muchas personas se quisieran morir entre las condiciones, ¿verdad? Que caer en esa desesperación. ¿Cómo me estoy comunicando? Él eligió comunicarse a sí mismo insistentemente en aquella experiencia que le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo, hay una oportunidad aquí, aquí hay una semilla de oportunidad, aquí hay una semilla de oportunidad. ¿Qué es ese algo? Algún día le supondría ventajas muchísimos mayores respecto a su afán de hacer algo importante en este mundo. Usted tiene un propósito en esta vida. Usted es una persona supremamente especial, llena de maricaditas en la cabeza, llena de cositas en la cabeza, llena de cosas que realmente cuando usted las compara con estos dos ejemplos que usted acaba de escuchar son pendejadas. ¿Sí me entiende? Son cosas muy complejas y uno se llena la cabeza de pendejaditas, ¿sí? Lleno de, como una piñatica, lleno de cositas. Entonces, como resultado de lo que usted se comunica a usted mismo, ¿sí? Usted puede formar un conjunto de creencias y de valores que le sigan orientando toda su vida desde una nueva perspectiva más ventajosa y no como una tragedia, ¿sí? No como el problema, no como una tragedia, no sea tan llorón.
Así, eso fue la opción que tuvo Michelle, ¿verdad? O me muero o avanzo, o me muero o aquí hay una oportunidad para salir a salir adelante, ¿sí? O me muero o aquí hay una oportunidad para salir adelante, ¿verdad? Entonces, encontramos una cantidad de ejemplos, ¿verdad? De las personas que pueden salir adelante comienzan a comunicarse, ¿sí? Se comunican consigo mismos de una manera especial. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Dice Anthony Robbins, dice, cuando yo veía esas historias, yo me convencí que si yo repetía las mismas acciones que repitieron ellos, ¿verdad? Que repitieron los otros, no dejaría de reproducir los mismos resultados de la misma calidad que ellos. No lo haría igual. Si usted comienza a modelar el mismo resultado de una persona exitosa, comienza a hacer lo mismo de una persona exitosa, lo más probable es que usted se convierta en una persona exitosa. Napoleón Hill se sorprende cuando escribe La Ley del Éxito en 16 lecciones y él ve cómo él tenía un resultado enorme cuando comienza a aplicar todos los principios que él había aprendido, los comienza a internalizar en su vida, en su mente, y comienza a dejarse enseñar. Mire, algo muy interesante y una de las cosas que pasa normalmente cuando usted está escribiendo y está aumentando su nivel de merecimiento y hace la ley hace la oración científica, una de las cosas que usted tiene que hacer es dejarse enseñar, ¿sí? Estar dispuesto a aprender, porque nosotros tenemos muchos pensamientos limitantes. Yo te digo, sueña en grande, y tú dices, yo quiero una casa de 2 habitaciones. Ay, no, es el sueño más grande que tiene. ¿Por qué tengo ese sueño tan chiquito? Sueñe en grande. Entonces quiero una casa de 4 habitaciones. Más en grande. Bueno, una casa de 6. Ay, todavía no sabe soñar en grande. Pues normal, es normal, está bien que sueñe con una casa de 2, de 3, de 4 habitaciones. Ahí poquito a poquito usted comienza a ampliar. Y en la medida que, como dijo Carlos, en la medida que yo iba escribiendo, me iba inspirando y las cosas salían mucho mejor. ¿Sí? Salían mucho, mucho mejor. Entonces, si usted repite exactamente las acciones de otras personas, no va a dejar de tener un resultado diferente al que ellos tienen. Usted va a tener el mismo resultado. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo, incluso en las circunstancias más difíciles, yo averiguaría su estrategia y la manera de considerar las cosas y el uso propio del cuerpo en tales situaciones, y me daría cuenta que él también tiene un principio, ¿verdad? Una manera de conducta, porque nosotros nos podemos dar cuenta cómo las personas se conducen, ¿sí? Cómo están considerando las cosas. Mire, uno se vuelve tan bacano con este tema, un observador del comportamiento humano. Cuando alguien tiene un problema y uno está por aquí como escuchando y se da cuenta uno que está metiendo una enredada por algo que es tan sencillo, y uno dice, gracias Dios, gracias Dios. Y usted comienza en esos momentos a hacer luz para otra persona, ¿sí? Usted comienza a hacer luz para otras personas, ¿sí? Qué bonito cuando usted comienza a tener una información diferente y usted se vuelve un instrumento para otras personas, para su familia. Eso, chicos, es muy, muy, muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Resulta que Anthony Robbins, él descubre que había una ciencia llamada programación neurolingüística. Anthony Robbins descubre. Y él comienza a buscar el porqué de las personas y él se da cuenta que la diferencia era cómo usted se habla, cómo yo me estoy hablando. Pero es que nosotros, es tan importante el tema de hackear tu mente. Todos los días, mire, es que llevamos 2 años, es que somos diferentes, somos diferentes. Cuando Luz Mari me conoció hace algunos años, no era el mismo de ahora, totalmente que somos diferentes, ¿verdad? Luz Mari conoció a un amigo diferente, ahorita somos los mejores amigos, porque somos diferentes, o sea, cada uno ha visto como la evolución en todo este proceso porque hemos sido más disciplinados, hemos sido más dedicados, estamos aprendiendo todos los días. Usted se imagina diciendo yo puedo, 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 yo puedo. Pues, ¿qué va a pasar? Que su mente va a creer eso que usted está diciendo y usted va a poder. Sencillo. Una de las incógnitas que tenía Anthony Robbins era precisamente
por qué las personas tenían un buen diálogo interno, que ese diálogo interno los conducía a tener acciones buenas. Y él descubre la programación neurolingüística, ¿verdad? Entonces, fijándonos en el nombre, nosotros veremos que tiene la palabra neuro. ¿Qué significa neuro? Pues hace alusión al cerebro. También tiene la palabra lingüística. Y se refiere ¿a dónde? Al lenguaje. Programar, poner un punto o un plan o un procedimiento. Programación, entonces, es colocar un punto o un procedimiento. Programación neurolingüística. La PNL, entonces familia, es un estudio del lenguaje, tanto verbal como el no verbal, ¿sí? Y está afectando nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es afectado por la programación neurolingüística, de lo que usted se está diciendo usted mismo, ¿verdad? Pues nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud. ¿Para qué? Para dirigir nuestro propio sistema nervioso. Y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso a través de la programación neurolingüística, ¿sí? A través de lo que yo me estoy diciendo. Entonces, la PNL estudia a todas las personas que se comunican consigo mismo, de tal manera que se originan estados de óptima disponibilidad de recursos, ¿sí? Cuando usted se comunica de buena manera, usted comienza a sacar todo ese cartapacho de buena información que tiene en la mente en las circunstancias complejas. Se comienza a sacar como una carta, ¿no? Estamos en un juego de cartas y yo tengo la mejor posibilidad de estar viendo las cartas y yo ya sé qué carta poner en el juego. Si yo pudiese ver todas mis cartas, siempre ganaría todo el juego. Y así funciona la programación neurolingüística. Cuando usted está estudiando programación neurolingüística, yo tengo enfrente todas las cartas. O sea, yo sé cuál es la carta que debo poner en una situación, ¿sí? Cuando comenzamos a hacer programación neurolingüística, el nombre de la programación neurolingüística, si bien describe con exactitud de que se trata de una nueva ciencia, puede ser o puede haber sido que el motivo por el cual usted no conoce o no conociese antes esa asistencia, puesto que en el pasado nuestra enseñanza estuvo limitada por los profesores, por nuestros papás, ¿verdad? También por los terapeutas que estudiaban en ese tiempo las ciencias y un pequeño número de afortunados hombres de negocios. Sí, era como unos desconocían y otras personas que lo conocían, pues el círculo era muy cerrado, entonces la gente no lo conocía. Los hombres de negocios, que algunas personas lo conocían, lo practicaban, ¿sí? Entonces nosotros, había un video donde hay un practicante de programación neurolingüística que hacía cargo de una mujer, ¿sí? Que desde hacía más de 3 meses estaba siendo tratada sin éxito en relaciones fóbicas, en puras reacciones fóbicas. Era súper, le daba fobia de las arañas, no podía ver una araña, ¿verdad? Y sea una cosa en menos de 3/4 de hora desapareció la fobia. ¿Con qué? Con el PNL. O sea, unas cosas enormes que suceden cuando uno comienza a utilizar la técnica de la programación neurolingüística y uno realmente queda uno así como, ¡oh! ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo hizo una persona que lleva tanto tiempo con una fobia de esas y cómo así que en 45 minutos llega y se le acaba la fobia? Eso es para quedarse uno atónito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaba en eso? Anthony Robbins, él le causa mucha impresión y él decía, yo necesito enterarme cómo funciona el tema. Dicho sea de paso, muchas veces el mismo resultado puede conseguirse en 5 minutos o menos tiempo, ¿sí? Entonces, la PNL, familia, nos proporciona un marco de referencia sistemático y lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Es que durante este taller, vamos a aprender a hacer un poquito de programación neurolingüística. La programación neurolingüística suministra exactamente lo que se busca, da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados ganadores, resultados óptimos. Si una persona se levanta por la mañana con plena prontitud, con energía, lleno de energía, hackear la mente, a decretar, ¿sí? Eso es un resultado que se consigue,
¿verdad? Eso es un resultado que nosotros conseguimos, ¿con qué? Con la programación. Y por lo tanto, se hace la pregunta, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo las personas pueden conseguir un resultado? La gente que no hace hackeo, ¿cómo lo consiguen? ¿Sí? Entonces, todos los resultados que nosotros vemos son consecuencia de las acciones. Se sigue con esta otra pregunta. ¿Qué acciones mentales, qué acciones físicas concretas se suscitan del proceso neurofisiológico de despertar fácil y bien dispuesto? ¿Por qué las personas mantienen con energía? Hay gente que me dice, negro, tú mantienes con energía todo el tiempo. Yo te veo así como candela todo el tiempo. Yo le digo, pues yo mantengo hackeando la mente todo el tiempo, negro. Todo el tiempo estoy diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y adivine qué, yo creo que yo sí puedo. ¿Sí? Entonces, familia, todo este proceso que estamos trabajando nosotros consiste en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado, y nosotros a esto le llamamos modelado. Si otros pueden, usted también puede. ¿Sí? Si otros pueden, usted también puede. Nosotros podemos modelar acciones, y la promesa de lo que nosotros estamos estudiando es que vamos a comenzar a modelar, ¿sí? El objetivo es que usted no solo aprenda esos patrones de triunfo, sino que además los supere pasando a crear sus modelos propios. Yo sí que escuchaba a varios líderes, ¿verdad?, que escuchaban acerca del tema del modelar. Usted tiene que aprender a modelar la persona de éxito, a modelar como una persona en circunstancias tan difíciles como estar quemado todo el cuerpo y tener un accidente aéreo, quedar cuadrapléjico. ¿Qué pensamiento estuvo en la cabeza? ¿Cómo hace uno para hacer eso? Y el objetivo, familia, es que nosotros aprendamos esos patrones de comportamiento, esos patrones de triunfo. Dígame si a usted no le sabe, no le parece chéverísimo que usted aprenda a modelar cosas diferentes, que usted busque otras personas. Mire, yo, por ejemplo, tengo varios modelos, ¿sí? Yo tengo varios modelos a los que sigo. En la parte espiritual, me gusta mucho Neville Goddard, me encanta Neville Goddard. Yo modelo a Neville Goddard, me encanta Neville Goddard, yo lo modelo. Yo modelo en liderazgo a Napoleón Hill, a Kevin Trudeau, me encantan. Hay otros líderes que me gustan mucho. Entonces, uno tiene que ir buscando como el líder, ¿verdad? Y seguir como ese patrón. Me gusta mucho Camilo Cruz en la oratoria, buenísimo. Me encanta Camilo Cruz cómo explica y cómo él inclusive enseña a respirar, a tomar respiración, a modelar la voz, ¿verdad? A subir tonos, bajar tonos, y todo ese juego que se hace. Camilo Cruz lo enseña perfectamente bien. Entonces, nosotros, después de aprender a modelar, vamos a también aprender, familia, a tener esos patrones de triunfo, habiendo seguido modelos y patrones de comportamiento. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacer un ejercicio chiquitico. Listo. 2 manos levantaditas. Mari tiene la mano levantada, pero eso fue la anterior, ¿cierto, Mari? Tengo la mano aquí. 2 manos levantaditas. Era otra vez nueva. Ay, negro, otra vez mano levantadita. Ay, negro, yo pensé que era la mano anterior. O sea que primero fue la izquierda, ahora la derecha. ¿Sí? Cuente, negrita, cuente. Yo te quiero hacer una pregunta. Una pregunta difícil. ¿Una pregunta de quién? Difícil. Sí. Mira que Wilmar decía, yo les cuento que yo conozco a Wilmar hace, yo creo que por ahí 10 años. ¿No es cierto, negro? Sí, yo estaba. Más o menos. Y cuando nosotros nos conocimos, nosotros ya teníamos esta información. No era que no la tuviéramos. Y por aquí entraba y por aquí salía. Por aquí entraba y por aquí salía. De pronto muchos de ustedes por primera vez están oyendo esta información. Pero ¿qué hace entonces que entre y se quede? Porque es que si la teníamos. Hay gente que no se puede culpar porque es ignorante, porque nunca ha escuchado hablar de esto, ¿cierto? Y el ignorante vive feliz en su ignorancia. Pero el que conoce ya tiene información.
pero no hace nada con ella. Entonces nosotros sí escuchábamos, y Wilmar lo dijo al inicio, él escuchaba conferencistas y oradores, y conocimos gente, pero gente de talla mundial. Gente, pero ustedes vieran, o sea, entre la gente que yo conocí de talla mundial, que lo admiro y lo amo, es a Mario Alonso Puig, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo soy fan de Mario Alonso y lo tuve así, frente a frente. Pero por aquí entra y por aquí sale. ¿Qué hace entonces? Digo, la diferencia, porque información teníamos. ¿Es la pregunta que hace la diferencia? Sí, claro, para que a la gente no le pase lo mismo. No es ser que mucha gente reciba información, pero nos pase lo que nos pasó hace 10 años. Claro, es que la pregunta, Mari, es que por lo menos yo lo resumo en que todo el mundo quiere todo el mundo quiere el resultado, pero muchas personas no les gusta el proceso. O sea, la gente quiere que le vaya bien. A veces cuando escuchas a un orador, escuchas una conferencia buena, uno dice, ay, tan bacano, pero se queda allí. Ay, tan rico ser eso, tan rico el resultado. Pero bueno, madrugue temprano, le hace un libro, haga ejercicio, y la gente dice, ay, no, marica, yo eso sí no quiero. ¿Sí me entiende? Entonces, todos queremos el resultado, pero no todos tenemos la voluntad de hacer las cosas. O sea, en la voluntad de aprender está que todos queremos ser ricos, todos queremos ser exitosos. Está la voluntad de aprender y la capacidad de hacer las cosas, de hacer cambios, de aceptar los cambios, mi capacidad de aceptar cambios, mi capacidad de comenzar a hacer que las cosas pasen. Entonces, resulta que cuando entraban los estudiantes a las sociedades secretas, se daban cuenta de que la gente quería y encontraban las X, los problemas. El mentor Mari ellos tenían mentores y comenzaban a descubrir, porque la mentoría era así como lo estamos haciendo nosotros, que es personal. Por ejemplo, Mari, cuando uno hace una exposición, cuando estamos aquí haciendo una exposición y cada uno de ustedes está aquí en la sala, uno está haciendo una exposición general. Yo estoy tirando una información generalizada, pero cada uno de nosotros lo está recibiendo diferente, porque hay unos que tienen voluntad de cambiar y otros que quieren estar aquí simplemente porque les parece bacano el tema, pero todavía no están preparados para el cambio. Entonces, a veces le pasa a uno que a veces uno no está preparado para el cambio. Entonces, la información que se tira en este momento, todos la estamos recibiendo en diferentes niveles. Todos estamos recibiendo la misma información en diferentes niveles, somos mundos diferentes. Cuando en las sociedades secretas estudiaban a los alumnos y tenían la oportunidad de hablar con ellos, y ellos comenzaban a detectar como en la escala de 1 a 10, en qué nivel estaba cada persona, y de acuerdo a ese nivel, les comenzaban a colocar tareas para poderlo ayudar. Entonces, Negra, cuando íbamos a los seminarios, a las convenciones, nosotros sí, escuchábamos a Mario Alonso, pero Mario Alonso no sabíamos quién éramos nosotros. Mario Alonso no te conocía a vos ni me conocía a mí, él simplemente era un gran orador que te daba una información buenísima, y yo sé que muchas personas en ese momento absorbieron la información y se lograron catapultar a otro estado diferente. Nosotros la escuchamos y por una oreja entra y por otra sale. ¿Sí? Entonces, ahí no estamos preparados. Entonces, cuando el orador está hablando, pues todo el mundo, estoy hablando del público, pero cuando en las sociedades secretas hacían lo que estamos haciendo aquí nosotros con este curso que me parece tan bacano, porque cuando ya la persona, yo hablo con Arturo, yo hablo con Gina, yo hablé con Carlos, ¿sí? Yo hablé con Sandra, con Jenny Tautas, con Fanny. Cuando uno habla mal y con las personas, uno se da cuenta en el nivel en que están. Entonces uno dice, bueno, necesitas, o sea, ya uno va directamente como al punto, ¿sí me entendés? O sea, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo para que salga de aquí, de esto que ella necesita escuchar esto? Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de entrenamiento personalizado, es individual. Es que Betty está en un punto diferente que Jenny. Jenny piensa una cosa diferente. El merecimiento que tiene Jenny no es el mismo que tiene Betty. ¿Sí? Todos queremos aprender. Entonces, lo bacano de este proceso es que estamos, número uno, queriendo aprender. ¿Sí? Cuando usted paga $30 para hacer un cambio, yo digo que eso es un regalo,
¿verdad? Porque eso no tiene precio. Todo lo que estamos aprendiendo aquí es algo invaluable para usted, que es convertirse en una mejor versión. Entonces, cuando la gente está pagando por algo, es porque tiene deseo de cambiar. ¿Entendés? Eso es un buen punto. Ahora, cuando las personas comienzan a ejecutar y hacer las tareas, eso es otro gran punto que uno dice, oh. O sea, yo hoy, Mari, te quiero contar que yo estaba maravillado con Conchita de escuchar esos audios y dije, mira, Concha, mira este audio, ay, qué lindo, mira cómo sueña, mira tan bacano el sueño. Entonces yo le ponía a Conchita Mari hoy como el primer audio y el segundo, ¿no? Y yo miraba cómo iba el proceso después de dar como algunas pautas y cómo las personas iban de alguna manera como alineándose, no importa que cuando entraron estaban en niveles diferentes, ahorita todos estamos como a nivel, ¿me entendés? Como que logra uno adelantarse a todos para que todos vamos igual por un resultado. Entonces, básicamente el tema, Negrita, ahí es que todos queremos el resultado, pero no nos gusta vivir el proceso. Esa es como la respuesta a esa pregunta. Bueno, familia, hoy vamos a hacer un ejercicio chiquito. 2 manos levantaditas. Ahí tenemos a Arturo. Arturito primero, ¿y el segundo quién es? Arturo el primero. ¿Y quién va a acompañar a Arturo? Tenemos la tiza. Ah, bueno, ahí Betty Chicaiza levanta la mano. Betty Chicaiza, Arturo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, chicos. Un ejercicio muy bonito, muy sencillo, muy sencillo. No es. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ver si yo lo encuentro por aquí. Por aquí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Y en este momento ustedes están siendo contratados para comunicarle a las personas este mensaje. ¿Sí? Ustedes lo vamos a hacer ante la televisión nacional. ¿Sí? Yo quiero que ustedes presten muchísima atención a su respiración. ¿Cómo ustedes van a entregar este mensaje? Léanlo antes, peguen una leidita. ¿Sí? ¿Cómo ustedes van a entregar este mensaje? Este es un mensaje que usted lo va a hacer en televisión, va a ser radial, pero es una comunicación que usted va a hacerle al universo. Usted le va a conectar esto al universo. Esto es lo que usted va a hacer de aquí en adelante. Entonces, el universo es supremamente exclusivo. O sea, él le gusta que las cosas se hagan bien hechas. Entonces, usted lo va a leer bien leído. Va a acentuar bien asentado. Usted lo va a hacer perfectamente bien. ¿Ok? Lo va a hacer perfectamente bien. Entonces, aquí vamos a hablar del lenguaje verbal y no verbal, las actitudes, las acciones, cómo lo estás leyendo, cuál es el dinamismo, el empoderamiento que le vas a colocar a esta frase. Entonces, vamos a empezar primero con las damas. Bueno, chicos, tenemos directamente a nuestra amiga Betty Chicaiza desde Ecuador, que tiene un mensaje muy importante para el universo. Dale, mi Betty. Muy buenas noches, familia. Bueno, deseo convertirme en un modelador que se empodera de la excelencia y que se convierte en algo propio y auténtico, que persigue constantemente las técnicas del rendimiento óptimo, de manera que no me vea confiado en una serie de sistemas o patrones mentales, sino que esté capacitado para buscar permanentemente nuevos enfoques, medios para producir los resultados que yo ambiciono. Gracias, Negrita, gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? Menos nerviosa. y con la frase, con lo que estaba leyendo, ¿cómo lo interpretas? Bueno, que tengo que buscar los medios para producir lo que yo ambiciono, para mí, para mi familia y para mi entorno.
Gracias. persiguiendo constantemente, es lo que estamos haciendo, persiguiendo constantemente técnicas de aprendizaje para poder ser mejores, ser una mejor versión. Gracias, gracias, gracias por todo esto. Gracias, Negrita. Gracias, gracias. Bueno, continuamos con nuestro médico, nuestro doctor. Vamos, mi doctor Arturo, vamos con todo el power. Ustedes directamente tenemos aquí a nuestro doctor Arturo Munera, que tiene un mensaje para los amigos. Bueno, buenas noches a todos desde aquí de Armenia. Vamos a hacer un ejercicio de lenguaje verbal y no verbal. Deseo convertirme en un modelador, en alguien que se apodera de la excelencia y la convierte en algo propio y auténtico, que persigue constantemente las técnicas de rendimiento óptimo, de manera que no me vea confinado a una serie de sistemas o de patrones mentales, sino que esté capacitado para buscar permanentemente nuevos y más eficaces medios para producir los resultados que yo ambiciono. Súper, 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 súper. Bueno, chicos, y ahora vamos a darle 2 reconocimientos, uno a Betty y uno a Arturo. Entonces, ¿quién tiene algunas palabras bonitas para Betty? Por favor, ¿me ayuda? Vamos a tirar la tiza. Entonces, Estamos perdiendo, Betty. Ahí hablo Jenny. Hola, Jenny. Y hola, pues es para ser primera vez, pues muy bien, porque estamos empezando a perder el miedo, ¿no? Y de eso se trata, de ir liderándonos nosotros mismos. Pues felicitaciones porque es de valiente ir perdiendo ese miedo. Qué bonito, qué bonito. Un reconocimiento para Arturo. Buenas noches. Veo que es una persona que le gusta bastante la lectura, puntualizó muy bien, lo hizo de una manera excelente. Yo lo felicito. Gracias, señorita, gracias. Bueno, chicos, ahí es lunes 20 de febrero. Esta fue la masterclass del día de hoy. Vamos a empezar a modelar, a modelar, a modelar. ¿Sí? Vamos a encontrar nuestros modelos, nuestros patrones. Recuerde que la comunicación que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y las acciones que hacemos es lo que determina las decisiones que tomaron las personas en un momento difícil y las personas que estaban con el ángel y tomaron también malas decisiones. ¿Cómo te estás hablando? Estamos nosotros cuidando cada palabra, cada pensamiento, cada acción cuando nos enfrentamos ante las circunstancias. Eso es lo más importante. Hoy tú te estás convirtiendo en alguien súper, súper poderoso. Estamos felices y agradecidos. Recuerde que estamos también uniendo. Ya usted tiene que haber escrito el día de hoy 10 bendiciones. Todos hicimos la tarea de las 10 bendiciones. Enumeramos las bendiciones. Hoy estamos en Yo Vivo en Gratitud, ¿verdad? Entonces, si no lo han hecho, no se duerman hoy sin hacer la tareita. 10 motivos por los cuales usted se siente bendecido. Recuerden que son las 2 cosas, ¿no? Estamos haciendo Yo Vivo en Gratitud en la mañana, dando gracias, dando gracias, dando gracias. Y en la noche estamos terminando con esta poderosa información. Eso lo va a convertir usted en una persona súper capaz, súper poderosa y segura de sí mismo. Chicos, me encanta saludarlos. Mi nombre es Wilmar Palta. Estoy feliz y agradecido por haber compartido contigo esta poderosa información. Espero que te haya servido muchísimo para tu crecimiento y tu desarrollo personal. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por ser y estar. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Igualmente, bendiciones. Hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias. Saludos.